Libre disponibilidad. Ayer volvió a aparecer el ministro de Economía, Toto Caputo. Vamos a ver si la tercera es la vencida. Vale decir si la tercera vez que habla Caputo sirve para calmar la demanda de dólares que hubo hoy. Igual hay que decir que se anticipa una jornada complicada, por lo menos para las bolsas, porque hay crisis en las bolsas mundiales y puede que esto repercuta en la Argentina. Ahora bien, con la lógica particular que tiene la Argentina, ¿seguirán exprimiendo la teta de los dólares, de las reservas? ¿Seguirá la gente dolarizándose? ¿Qué es lo que hay? Porque recuerden que cada vez que habló Caputo, al día siguiente o en el momento mismo, siempre habló de mañana, a ver si lograba calmar la pasión y la demanda de dólares. Los dólares volvieron a subir. Anoche habló Caputo en el programa de Luis Majul y vamos a ver qué pasa hoy con el dólar, si le creyeron. ¿Qué es lo que dijo? Nos va a sobrar plata, nos van a dar tanta plata del Fondo Monetario Internacional que vamos a tener el doble de toda la cantidad de pesos que haya. Esto lo había intentado decir Milei el viernes de apuro y lo que dijo no se entendió un carajo. Pero después ahí salió Caputo a decir, a hacer más o menos la misma cuenta, que van a tener tanta, pero tanta plata que les van a sobrar dólares. Ahora bien, si tantos dólares les van a sobrar, no se entiende porque ahora están usando reservas negativas. Melconian salió también el fin de semana, Carlos Melconian, un economista que era el que le había hecho el plan económico, Patricia Bullrich, salió a decir que en verdad estaban utilizando los dólares de los depósitos. O sea, que los dólares que estaban utilizando para calmar la demanda de dólares eran los dólares de los depósitos, o sea, los dólares de los ahorristas, la guita que está en caja de ahorro en dólares, billetes, y que eso, bueno, era complicado. No se sabe como cuánta plata va a venir del Fondo Monetario Internacional, en qué tramos va a venir, y no se sabe si la cuenta esta que está haciendo Caputo, que van a sobrar dólares, es real. Pero también hay que decir que aún cuando sobren dólares, van a sobrar dólares para mantener la plata dulce, que ya sabemos que la plata dulce permite cierta actividad económica, permite que aumenten las importaciones, pero a largo plazo también genera crisis en la producción local. Y también se sabe que más tarde o más temprano va a haber una devaluación. El gobierno, ¿qué quiere hacer? Un pase de magia. Decir, bueno, el dólar sigue así, la plata dulce sigue así, estancada. Hay elecciones, después devaluarán. O sea que también hay que decirle a la gente que más tarde o más temprano va a haber una devaluación en el horizonte. La verdad que cuánto va a ser el índice de abril, ninguno de nosotros puede saberlo, pero no importa si es abril, mayo o junio. O sea, acá lo que los argentinos pueden estar tranquilos, la inflación va a colapsar, es un tema de tiempo, porque cuando vos haces las cosas bien, los resultados salen. De vuelta, siempre el ejemplo del buen alumno. A Argentina siempre le fue mal porque fue un pésimo alumno, que no estudiaba y se portaba mal. Hoy es uno de los 5 mejores alumnos del mundo. Bueno, buen alumno, mal alumno. Cuando era mal alumno estaba el mismo Toto Caputo de ministro y una vez también le cortaron la canilla. O sea que él mismo habla de buenos alumnos cuando él mismo fue un mal alumno. Cosas raras suceden en este país porque este es el ministro de Economía que llega ahora como si fuera otro. Si fuera otra persona. Es un androide, en verdad. No es el mismo ministro que en su momento endeudó a la Argentina más de 100 mil millones de dólares en un endeudamiento récord ahí en el gobierno de Macri. Parece que no. Porque buena parte de lo que se está pagando ahora de deuda tiene que ver con la deuda que tomó Caputo. No, este es un androide, no es el mismo que aquel que endeudó a la Argentina. Pero al margen de este detalle, de lo que está hablando Caputo es de la inflación. Dice, bueno, la inflación va a colapsar. No es lo que se está viendo. ¿Sí? Se había instalado en un núcleo duro del 2%, subió un poquito el mes pasado y todo indica que va a volver a subir este mes. ¿Por qué? Porque acá está la otra biblioteca. El gobierno insiste, y ustedes recordarán el mantra de campaña de Javier Milei, que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, cuando en verdad lo que se está viendo en la Argentina, igual que había pasado en el gobierno de Mauricio Macri, que hay una inflación de costos. Y esta es la inflación que no logran reducir. Te dije, no, mira, este es un esquema monetario y fiscal tan robusto que puede haber volatilidad, te dije, pero no puede haber cimbronazo. Es más, te dije, lo más probable que suceda es que el dólar de 1.400, el contado con liqui, converja al oficial. Me mataron, en general, digamos, no soy de dar pronósticos, pero ¿por qué? Porque eso es la robustez de este esquema. O sea, volatilidad, como dijo el presidente el 1 de mayo en la apertura de las sesiones, va a haber siempre y pasa en todos los países del mundo. Vos lo que tenés que tener es la macroeconomía lo suficientemente ordenada para que no haya cimbronazos. Acá no hay posibilidad de cimbronazo. Eso que le quieren hacer creer a la gente, eso no va a pasar. Bueno, si la macroeconomía está tan ordenada, no se entiende por qué
hay semejante inquietud? ¿Y por qué durante toda una semana salió 3 veces a hablar el ministro de Economía, Luis Caputo, a decir que está todo bien, y salió el propio presidente Javier Milei a decir que la cuestión cambiaria era irrelevante? Bueno, hay que decir que los que están yéndose al dólar no son precisamente gente que apoya el peronismo, seguramente son gente que lo adora a Javier Milei, que adora su modelo económico, que adora las principales oportunidades que le está ofreciendo para hacer guita, pero lo van a acompañar hasta la puerta del cementerio, no van a perder plata. Una cosa es que les guste el modelo económico ultraliberal y otra cosa es que quieran perder plata. Lo que están viendo es que pueden perder plata y por eso se están pasando al dólar. Y fue lo que pasó a lo largo de toda la semana pasada, donde hablar a Caputo, hablar a Milei, la demanda de dólares continuó y todos los días el Banco Central tuvo que terminar vendiendo un promedio de, no sé, 200 millones de dólares, 1.600 millones de dólares vendió en poco más de una semana el Banco Central. Este drenaje de reservas es lo que obliga a Caputo a volver a salir a hablar, a decir que el préstamo del FMI ya está, que vamos a tener tanta plata que nos van a sobrar los dólares. Vamos a ver si le siguen creyendo. La mayoría se siente, bueno, por eso el presidente mantiene el nivel de apoyo que mantiene. No, yo creo que ya se siente, los salarios reales subieron casi 6% desde noviembre, subieron, si no me equivoco, 6% ya, en términos reales. Porque mucho se dice a veces, la gente está mal. Sí, claro, pero digamos, si uno dice esa frase suelta, pareciera como que uno tiene la culpa de que la gente está mal. La gente estaba mucho peor, o sea, ahora la gente está claramente mejor. La gente está mejor, la gente está peor. Bueno, se va a conocer mañana el índice de pobreza y hay que decir que el índice de pobreza le va a dar relativamente bien al gobierno porque le va a dar una pobreza a la baja. ¿De qué va a depender esto? Bueno, en el caso del índice de pobreza se dispara cada vez que se dispara la inflación, ¿sí? Entonces el índice de pobreza se disparó en los primeros meses de Javier Milei. Cuando bajó la inflación en términos relativos y se volvió a instalar en este núcleo del 2-3%, eso indica que aquella pobreza va a haber bajado, pero sobre todo también por la cantidad de planes sociales. Fíjense que no es que porque el modelo económico esté funcionando, ¿sí?, y esté generando puestos de trabajo. El índice de pobreza va a bajar mañana seguramente en la Argentina, va a dar alrededor entre el 38 y 40, porque lo que hay es un aumento del 300% en las asignaciones diversas, asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar. En un año, en la inflación Milei, que fue del 100 y pico por ciento, las asignaciones universales, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, aumentaron un promedio del 300%. Por eso es que los índices de pobreza en los sectores más bajos están más contenidos, pero no porque el modelo económico esté funcionando y esté generando empleo. Más bien los empleos se están perdiendo. Y se están perdiendo empleos en blanco. En todo caso, por ahí no sube mucho el índice de desempleo, pero porque se pierden empleos en blanco y se generan empleos en negro. El modelo económico, así tal cual está, no es lo que había prometido el gobierno. Dejar de tratar de manejar el mercado con declaraciones y hacerlo con hechos. Que ese ruido lo único que hace es seguir desangrando al Banco Central. Eso en particular. Más en general, nos metimos en un esquema que apreció mucho la moneda, que nos hizo muy caros en dólares y estamos sufriendo las consecuencias. Y me parece que vale la pena reflexionar respecto a algunos argumentos del gobierno. O sea, el presidente decía en campaña y antes de la campaña, Argentina siempre tiene problemas de endeudamiento y tiene problemas con el Fondo Monetario Internacional porque gasta más de lo que recauda, tiene déficit fiscal. Bueno, hoy, después de hacer el ajuste más grande de la humanidad, le estamos pidiendo plata nueva al fondo. Bueno, sentido común. Quien habla es Emanuel Álvarez Agis. Alguna vez supo ser el segundo de Axel Kicillof cuando Kicillof era ministro de Economía. Después tomó distancia, se volvió consultor, está más bien lejano del kirchnerismo y es uno de los consultores más escuchados hoy por los grupos empresarios. ¿Y qué dice Álvarez Agis? Algo de sentido común. ¿Cómo? La cuestión pasaba por ajustar y había que ajustar y después de hacer el ajuste más grande de la historia, volvemos a tener que pedirle plata al FMI porque no nos cierran las cuentas y es lo que le decimos nosotros siempre desde acá. Una cosa es la cuenta del déficit fiscal y otra cosa es la cuenta de las reservas. El problema en la Argentina es doble. No alcanza solamente con ahorrar y gastar menos desde el Estado, sino que además hay que conseguir reservas y el modelo económico Milei Caputo tiene ese problema. El dólar barato genera drenaje de reservas, que hay que decir que es lo mismo que le pasó a Alberto Fernández, que no se sabe bien por qué. En los primeros meses del año 2020, durante la pandemia, permitió que aquellas reservas que estaban en un nivel de 30 y pico, 30.000 millones de dólares,
se fueran con unos dibujos hermosos que hicieron los grupos económicos que dijeron que debían plata afuera, y drenaron las reservas de modo tal que un día fue la propia Cristina Fernández de Kirchner que dijo, ¿cómo es posible que se hayan dejado ir las reservas? Y ahí comenzó la fisura, y que luego se convirtió en una grieta y luego en una ruptura entre Alberto y Cristina. Las reservas son algo fundamental para la supervivencia de cualquier plan económico en la Argentina. Alberto las dejó ir, Milei también las está dejando ir.